Se incorpora ahora con nosotros Carme Rovira, que es la responsable de exposiciones del Museo de Arqueología de Cataluña. Es arqueóloga y museóloga y licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona. A lo largo de su carrera ha combinado la investigación arqueometalúrgica centrada en las sociedades protehistóricas del noreste peninsular con la gestión y la divulgación del patrimonio arqueológico. Ha participado en proyectos de dinamización de conjuntos patrimoniales como los de Ampurias, la ciudad de Lérida o la Farga Rossell de Andorra, entre otros. En el Museo de Arqueología de Cataluña ha comisionado los proyectos de reforma museográfica de las salas permanentes de bronce final, Primera Edad del Hierro y Cultura Ibérica entre los años 2009 y 2013. Y durante la última década ha gestionado la creación, intercambio e itinerancia de exposiciones, promoviendo colaboraciones institucionales y especialmente la proyección internacional del Museo de Arqueología de Cataluña con Francia, Italia, Suiza, Austria, Croacia y Costa Rica. Gracias, Carmen, tienes la palabra. Gracias a ti. Buenas tardes a todos y, lógicamente, tengo que empezar también agradeciendo a la directora del MAN que haya querido contar con el Museo de Arqueología de Cataluña en esta jornada que está siendo tan diversa y tan interesante, y agradecer también a su equipo todo el soporte logístico. Voy a presentaros un resumen de lo que es el museo y en qué momento de su transformación se encuentra, poniendo el acento en la evolución de la museografía. Y para empezar, quiero deciros que es un largo proceso en el cual han participado muchos equipos de trabajo, que citaré programas y acciones, retos, oportunidades, y un recorrido que está basado en la obra de los últimos 10 años aproximadamente, durante los cuales hemos tenido 3 directores distintos. Hay que empezar presentando al MAC. Es una institución poliédrica que está integrada en el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y que actualmente es el fruto de la suma de distintas entidades patrimoniales, que son museos, yacimientos y unidades de investigación. Estas han sido aportadas por las distintas administraciones y algunas de ellas tienen raíces en el siglo XIX y XX. La sede central la tenemos en Barcelona y esta sede se fundó en el 32, aunque se inauguró en el 35, y está en uno de los pabellones de la Exposición Universal del 29. La creación del MAC como tal, la actual, se debe a la Ley de Museos catalana del 90 y está reconocido con la categoría de Museo Nacional. La gestión desde 2014 la lleva a cabo la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural. En resumen, lo que vamos a ver un poco es lo que se ha hecho en alguna de estas sedes que tenemos. Son 5 sedes visitables más otros centros. Hay museos en yacimientos, los museos de sitio, que podríamos decir, en Empúries, Ullastret y Olèrdola. Y también hay museos en edificios históricos, como sería el caso de Girona y Barcelona. Los otros centros no son visitables, aunque sí hacen una labor de divulgación de sus resultados en investigación. La misión del museo: conservar, estudiar, difundir el patrimonio arqueológico de la actual Cataluña desde la prehistoria hasta la Edad Media. Y también, lógicamente, acercarlo a nuestra sociedad para que sea apreciado y tenga continuidad. La estrategia es un plan que nos guía, que es la estrategia MAC 25, un plan estratégico quinquenal. Y hay que convertir el MAC en un centro de referencia nacional e internacional que apuesta por la innovación, la creatividad, que es abierto, inclusivo y sostenible. Tenemos un lema que también veis en pantalla que intenta guiarnos en este plan. Es decir, intentamos ser, porque evidentemente todo se intenta y se llega hasta cierto punto, un museo innovador, atractivo, inspirador,
y que para todo ello necesita mejorar sus infraestructuras, renovar sus discursos y los espacios museográficos. Hay sobre todo que actualizar esos espacios comunes de acogida a los visitantes, hay que renovar las exposiciones, ya sean estables, semiestables y permanentes, y también crear nuevas exposiciones temporales que nos sirven para transformar nuestros espacios de una manera más limitada, pero que son muy válidos porque nos permiten experimentar con nuevos discursos y recursos museográficos. Vamos a ver, para empezar, algunos casos de los centros de visitantes, ya sea que se hayan creado o reformado. El primero de ellos sería el del MAC Olèrdola. Está en la montaña de San Miquel y ahí hay restos desde época ibérica hasta época medieval, con una ciudad que tiene su necrópolis. La extensión total es de 85 hectáreas y 63 son de propiedad pública. El proyecto de reforma de este centro contempla una superficie de 66 metros cuadrados con una sala polivalente de exposiciones, y los retos son conseguir la accesibilidad y la transformación de estos espacios. Vemos aquí algunas de las primeras actuaciones que se han llevado a cabo. Como os decía, el recinto arqueológico es enorme y una de las principales cosas que se ha hecho hasta ahora es el tema de naturalizar todas las vías de comunicación interna del recinto. El centro de visitantes, lo veis en pantalla, tiene unas pequeñas dimensiones, abajo la presentación actual y a la derecha el proyecto que se está redactando en estos momentos para dotar de unos espacios mejor articulados entre sí con los servicios lógicos de un lugar donde se venden las entradas, hay una pequeña exposición de síntesis y además se pueden comprar recuerdos, habrá un poco de vending, es decir, en una superficie muy pequeña intentar recoger todas estas necesidades que tienen los visitantes. El otro centro que vale la pena citar es el de Ullastret, que como vosotros sabréis es la mayor ciudad de época ibérica, con una extensión de 170.000 metros cuadrados. La superficie visitable es mucho menor y corresponde básicamente a 3 yacimientos, 2 de hábitat y una necrópolis. El elemento más característico de Ullastret es su recinto fortificado, que veis también en la imagen. Actualmente hay un acceso de punto de información, de venta de entradas, que está muy alejado del museo, que se encuentra en la cima de la colina. Y también queda muy alejado el parking, debido a las últimas excavaciones arqueológicas que se han estado efectuando. La recepción del museo tiene la venta de publicaciones y de pequeños objetos, los lavabos y bebidas. Lo que se ha proyectado en este centro, que se inaugurará a finales de este año, es un centro a la entrada del recinto que pueda dar todos estos servicios de una manera mucho más efectiva. Vemos pues que en cualquier caso, sean de nueva creación o de reforma, estos centros lo que pretenden es dar accesibilidad universal a los servicios, una información sobre el yacimiento, para que se pueda hacer la visita. Las reformas expositivas es la segunda parte de esta presentación de hoy y tenemos como base unos elementos que serían unas líneas, actualizar los discursos sobre una base rigurosamente científica, desarrollar nuevos recursos narrativos basados sobre todo en el storytelling, aplicar los recursos tecnológicos de última generación y os voy a presentar sucintamente los casos de Ullastret, Girona, Barcelona y Empúries, si tengo suficiente tiempo. En Ullastret vemos 2 imágenes de su museografía, la inicial y la actual. Es un espacio muy pequeño, de unos 200 metros cuadrados, que llega a exponer 861 piezas.
Tiene también una sala polivalente y algún otro espacio más. Pero ante la imposibilidad de renovar esta museografía, se aprovechó una ocasión, se aprovechó el programa mixto entre la Generalitat de Cataluña y la Fundación La Caixa para hacer una sala inmersiva, que fue pionera en su momento, pues data de 2016. Este programa se llama Patrimoni en Acció. Y en 10 metros cuadrados tenemos una narración de 6 minutos en un audiovisual que es envolvente, emotivo. Es la historia de un antiguo ibero que vuelve a su ciudad y evoca la grandeza del pasado. En ese momento se consideró una narrativa muy novedosa, muy bien fundamentada científicamente. Se presenta en loop en 5 lenguas. Y además es exportable porque hemos podido llevarla a exposiciones temporales y también a otros lugares mediante gafas de realidad virtual. Esta es la sala, pero como podéis ver también está la doble utilidad, o sea que puedes salir de Ullastret para ir a cualquier sitio. En Girona se conmemoraron en 2021 los 175 años del museo y fue el arranque de la reforma del monumento. Que veis aquí es el monasterio benedictino de Sant Pere Galligans. Se empezó aplicando una exposición temporal que se ha convertido en semipermanente al ver que la exposición de siempre había quedado ya muy obsoleta y ocupa la zona de la nave de la iglesia, tiene unos 300 objetos de todas las comarcas gerundenses y se estructuró en 7 ámbitos temáticos: nacer, comer, producir, disfrutar, luchar, crear y morir. La peculiaridad de esta presentación es que la mayoría de los objetos están en vitrina, pero en 2 categorías de vitrina, los que están individualmente, ahora lo veremos, y otros que forman conjuntos con un sistema de iluminación secuencial que los presenta de distintas maneras, de una manera dinámica. También hay un audiovisual que explica todo el trabajo del equipo del MAC Girona para conservar el monumento y sus colecciones. No sé si vosotros lo veis muy oscuro, pero también es un factor que juega en este sistema de presentación de las vitrinas. No necesita una gran iluminación, sino una cosa más tenue. Y entonces veis que está salpicado de esas vitrinas, la nave está salpicada de pequeñas vitrinas individuales con las piezas más destacadas y en paralelo las vitrinas grandes con los textos de ámbito que tienen este juego de iluminación. Como veis, también hay piezas exentas. Y ahora el museo se encuentra en una fase de proyecto de reforma arquitectónica que va a ser muy decisivo para el mismo. Hay que hacerlo accesible, hay que reestructurar dependencias públicas y hay que ampliar el espacio útil. Afecta a distintas dependencias. Se recupera espacio en distintos lugares. Importante. Se dota un ascensor y se reubica una escalera para tener espacio para aulas, talleres, audiovisuales. Y en la planta superior habrá una nueva sala audiovisual y una terraza mirador. Además de todo esto, habrá una nueva entrada que ya ha empezado a trabajarse en esta intervención arquitectónica. Veréis aquí, por ejemplo, esta zona que es donde se va a ganar volumen arquitectónico, la terraza mirador, y por el otro lado veis cómo está esta zona sudeste y cómo estará cuando el acceso quede terminado. Ampurias, la gran ciudad, el gran yacimiento arqueológico, tiene también unos cambios decisivos.
En 2024 se inauguró el nuevo museo, que ha recibido un título, un lema, que es Ampurias, Puerto de Culturas, pues es la esencia de este yacimiento. Es una reforma de la permanente que intenta dar un discurso más cercano al visitante en 4 idiomas, modernizarse con recursos audiovisuales, ser también accesible, facilitar la conservación preventiva de los objetos que están expuestos y crear un nuevo circuito de visita. Allí había desde 2015 también un centro de visitantes, que es el que articula los flujos a través del yacimiento y que tiene, además de servicios, un audiovisual multipantalla. El museo tiene multitud de audiovisuales. El primero sitúa y explica la transformación del territorio a lo largo del tiempo, desde el Neolítico, y estéticamente está hecho a base de las reconstrucciones 3D de la evolución del paisaje, gracias a un proyecto de investigación que se hizo con el DAI, con el Instituto Alemán, que ha dado grandes resultados para conocer este cambio del paisaje y que el visitante pueda reflexionar sobre el cambio climático y la intervención humana en el territorio. La exposición tiene 7 ámbitos temáticos que van de la prehistoria a la Edad Media, y hay una gran vitrina central, que es esta que estamos aquí viendo, que es la que vertebra la visita en forma de U. Los ámbitos están orientados en sentido cronológico. Y como podéis ver, hay unos textos de ámbito, un segundo nivel de subtextos en algunos casos, intervención gráfica. Y lo que también es interesante es que algunas de las piezas tienen cartelas dinámicas con pequeños vídeos que permiten tener detalles de piezas muy pequeñas, como por ejemplo los plomos con inscripciones o bien las monedas. Además, hay un diálogo entre esta vitrina, digamos, un poco más tradicional, con montajes escenográficos multimedia que se ven en los laterales. Voy muy rápida quizás, pero ¿cuánto tiempo me queda? ¿Bien? Vale. A ver, la última, otra imagen. Aquí abajo veis lo que os comentaba de estas cartelas dinámicas. En definitiva, se ha actualizado el discurso. Sí se ha puesto sobre todo en valor las colecciones con las numerosísimas novedades que aportan las excavaciones del yacimiento. Hay 600 obras seleccionadas en un espacio que realmente no es mucho, 400 metros cuadrados. En realidad la sala que os he enseñado tiene casi 300. Hay que sumarle el acceso y una sala previa donde está la estatua de Asclepio, con un pequeño audiovisual que hace referencia a los orígenes de las excavaciones. La inversión, ya lo veis, no llega al 1 milió d'euros y se debe también al programa de Patrimoni en Acció de la Generalitat y la Caixa. En cuanto al yacimiento, solo recordar esta extensión que tiene de 22 hectáreas, solo parcialmente musealizado, con paneles en 4 idiomas, y a partir de 2018 se incorporaron los recursos digitales a la visita. En estos momentos las audioguías se ofrecen en 7 idiomas y tanto sirven para el yacimiento como para el interior del museo. En el yacimiento lo que quisiera destacar son las visitas en grupo al criptopórtico, que tienen 3 puntos de parada, y allí el visitante puede ver tanto proyecciones sobre las estructuras arqueológicas que muestran escenas dramatizadas, como objetos que están in situ, y esta visualización se puede hacer también con la ayuda de tablets.
Y para terminar esta parte de presentaciones museográficas que hemos estado reformando, os mostraré algunos detalles de Imperium, Historias Romanas, que son las salas de cultura romana en Barcelona. En el edificio que os decía, donde estamos, es la sede central en la zona de Montjuïc. Y como podéis ver, el edificio tiene una estructura peculiar a varios niveles, que realmente es muy bonita, pero también complica en cierta manera la parte museográfica. Los objetivos de la reforma de Imperium, esta no es la foto actual, esta es la de los años 90, para que luego podáis comparar y que veáis esta estructura a dos niveles. Los objetivos son dar una nueva visión del mundo romano, resaltar la herencia romana en nuestro bagaje cultural y, sobre todo, generar reflexión y debate entre los ciudadanos que nos visitan. Para poner en valor las colecciones se seleccionaron unas 200 piezas. Y el espacio en conjunto viene a ser unos 1000 metros cuadrados en ese circuito circular que ocupa la sala y la galería superior. Esta imagen es de una primera fase de reforma en la cual ya se había eliminado de la galería superior la hemeroteca, y en la parte de abajo se había hecho una ligera intervención, más que nada estética, eligiendo objetos y poniéndolos más en valor. En la estructura lo que se ha hecho es dividir las dos plantas en ámbitos temáticos. No sé si lo veis. Vale, vosotros lo veis bien, yo lo veo un poco deformado aquí. Como podéis ver, estos ámbitos temáticos son 11, es decir, la visita no sigue un recorrido cronológico ni temático, se puede hacer de manera muy libre, ir pasando por estos distintos temas que van desde el ocio, la economía, el poder, el papel de la mujer, la religión. Y en cada uno de ellos, además de los textos principales y los de subámbito, tenemos piezas destacadas y una multitud de audiovisuales, de recursos que aplican distintas tecnologías para que sea realmente una visita dinámica y hasta cierto punto sorprendente para el público, y con el que queremos establecer un vínculo un poco emocional, ir más allá de la parte intelectual para que hayan otros inputs en esta visita. Los puntos rojos son puntos donde empieza el ámbito, y hay aquí podéis ver las vitrinas, los textos que están situados en este nivel inferior y la interacción con objetos de cualquier tipo. Los de gran tamaño están exentos, y además algunos de ellos tienen intervenciones de mapping. A la derecha, por ejemplo, podéis ver el mosaico del circo de las carreras de cuadrigas, sobre el cual se proyecta este audiovisual que permite ver el mosaico en movimiento. Es decir, se hace una lectura mucho más fácil para todos los públicos de los objetos. La museografía, os he ido apuntando los temas, estos ámbitos, y sobre todo el circuito está vertebrado con el storytelling digital, que es impactante. Además, se piensa en la accesibilidad con estaciones táctiles y sinovías. Y la inversión, como veis en la parte inferior, pues supera un poco el 1.000.000 de euros. En este punto vemos estos audiovisuales de personajes que nos cuentan sus historias personales. Son audiovisuales hechos con la ayuda de un dramaturgo, que es quien realmente
ha elaborado el discurso, evidentemente con el apoyo de especialistas y del personal del museo, y al mismo tiempo en el fondo podemos ver cómo se visualiza el mosaico del circo que os comentaba antes. Los recursos os los he ido comentando, hay videomappings, mappings sobre piezas, sobre una maqueta, hay un vuelo 360 grados sobre Tárraco con gafas de realidad virtual en 3D, estos relatos de los personajes que interpelan al visitante. Y también quisiera destacar la estética, una estética que es sobre todo, yo diría, minimalista y contemporánea, que rompe un poco con lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de museos o de salas. Y además cuenta como refuerzo con una banda sonora para acabar de dar un ambiente de experiencia global, sensorial. El último ámbito es el del legado romano en Cataluña a través de los monumentos, que también se presenta en formato audiovisual. En definitiva, si tuviéramos que sintetizar la idea, es humanizar la historia, presentarla de este modo que os decía, a través de personajes que se dirigen al visitante. Los mappings dan vida a las piezas y además permiten leer y entender tanto inscripciones, que además se traducen, como por ejemplo elementos iconográficos que son difíciles de comprender si no se tiene un bagaje en este ámbito. Y en esta imagen vemos, por ejemplo, el sarcófago de Proserpina, que aparece con distintos colores, como sería originalmente polícromo, y además una lectura que va apuntando a los diferentes elementos, de manera que la lectura es mucho más fácil. En cuanto a las audioguías, que son fundamentales, hay una versión general, otra para familias, y se basan en la explicación de 50 piezas destacadas y se pueden usar en 5 idiomas. La accesibilidad tiene también su sitio con estaciones táctiles y también hay una guía de lectura fácil. En cuanto a la reflexión final, bueno, quería recordar un poco que la estrategia tiene un horizonte en 2030, que se apoya firmemente en una renovación museográfica que está basada en la rigurosidad científica, en la tecnología y en la creatividad, y que intenta conectar la arqueología y el patrimonio con la sociedad contemporánea. Habéis visto los ejemplos que he ido desglosando y hay que decir que en conjunto en todas las sedes del MAC hemos empezado a notar ya un incremento que no es exagerado, pero que es progresivo, que parece que se afianza tanto en los visitantes como en los usuarios de las redes sociales. Es decir, que pensamos que esta apuesta parece que tiene futuro, creemos firmemente en ella, pero creemos también en lo que es la revisión y la evaluación constantes. La autocrítica tiene que ser también un puntal de nuestro trabajo para poder estar siempre respondiendo a las necesidades de esta sociedad nuestra. Y para acabar, solo quería deciros que os invito a que vengáis a todas las sedes visitables. Estaremos encantados de estar a vuestra disposición y enseñaros y comentar todo lo que queráis in situ, que es donde mejor se ve todo. Y muchas gracias por vuestra atención.